¿Sí se ve? Sí se ve. ¿Yo me escucho? Sí. Bueno, eres explicar, ¿verdad? Porque no te puedo ver. Ok. Hola, buenos días compañeros y profesor. Nosotros les vamos a presentar el tema de estratificación y hoja de verificación. Los integrantes de este equipo es López Cruz Luis Héctor, González Luna Kenneth y su servidora Guadalupe Romero Bonilla. La siguiente, por favor. Y bueno, yo les voy a empezar a hablar sobre la estratificación. Esta es una herramienta que sirve para clasificar o agrupar los datos con características coincidentes en grupos o estratos. Esta es una herramienta de la calidad que consiste en clasificar o agrupar los datos y sirve para facilitar el trabajo antes de usar otras herramientas como pueden ser los histogramas o estratos de Pareto, los diagramas de dispersión. Aquí se pueden ocupar, como les repito, análisis de Pareto o otras herramientas como los diagramas de dispersión. Y la siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuándo se va a usar? Se va a usar antes de recopilar datos, ya que a veces contamos con muchísimos datos y pues resulta conveniente intentar clasificarlos antes de lanzarlos a usar otro tipo de herramientas. También cuando tenemos datos de varias fuentes o condiciones, como son turnos, días de la semana, proveedores o grupos de población, o cuando el análisis de datos requiere la separación de diferentes fuentes o condiciones. Por ejemplo, pues separarlos por diferentes equipos. La siguiente, por favor. Y bueno, algunos tipos de muestreo es el muestreo estratificado, proporcionado, proporcional. Este deberá tener estratos que guarden las mismas proporciones observadas en la población. Un pequeño ejemplo es este. Se analiza la cantidad de gente autónoma en México que trabajan desde casa y hay 1 millón de personas en este segmento. El 70% son mujeres y el 30% son hombres. Y se decide que la muestra sea 1000 y la proporción debe de ser el estrato de mujeres 700, que se equivale al 70%, y el estrato de hombres 300, que equivale al 30%. La siguiente, por favor. Y bueno, el muestreo estratificado uniforme, este es cuando se asigna el mismo tamaño de muestra a los estratos definidos, sin importar el peso que tienen en la población. Un ejemplo con el pasado es que la población sigue siendo 1000 personas, pero van a ser estrato de mujeres el 50, que va a ser el 50%, 500 personas, que va a ser el 50%, y de hombres, 500 hombres, que va a ser el 50%. Y el muestreo estratificado óptimo. Este es el tamaño de los estratos en la muestra, no guarda proporcionalidad en la población y se define el tamaño de los estratos proporcionalmente a la desviación estándar de las variables objetos de estudio. Es decir, se van a tomar estratos de mayor tamaño en los estratos con mayor variabilidad interna para representar mejor el total de la muestra. El que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo se va a...? ¿Cuál es el procedimiento de la estratificación? Y bueno, antes de recopilar los datos, se va a considerar qué información tenemos sobre las fuentes de datos, o sea, qué se va a analizar. Vamos a hallar la forma en que llevemos a cabo la estratificación con nuestros datos y esto pues lo podemos hacer a través de las herramientas que nos han platicado nuestros compañeros en todo este tiempo, como un ejemplo sería lluvia de ideas. La recopilación de datos que tenemos es que vamos a tratar de que tengan cierta coherencia. Vamos a determinar los datos que tenemos de tal... vamos a determinar los factores de estratificación. Vamos a realizar los cálculos necesarios para dividir los estratos
y vamos a proceder a graficar los datos recopilados en histogramas o diagramas de dispersión, gráfica de control. Se pueden utilizar otros tipos de histogramas, pero estos son como los más utilizados. Y si vamos a encontrar datos que no tienen similitud, vamos a pasar a observar y analizar los resultados. Algunas ventajas que tiene la estratificación es que permite que los datos de múltiples fuentes se separen y se analicen. Y pues también se muestre gráficamente la distribución de los datos que proceden de fuentes o diferentes condiciones. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tengo un ejemplo que no va al área de la farmacia, pero bueno, creo que se me hizo más fácil para que pudieran entenderlo bien. Esta es una empresa que existe en 2 cadenas de fabricación de tornillería en continuo. Se requiere analizar el número de productos defectuosos apartados de la producción. Esto se van a... Guadalupe, te voy a presentar después un ejemplo con una situación del área farmacéutica. Ok. Además de este. Digo, este a lo mejor, como lo dices, para que se entienda muy bien, y después otro, pues, relacionado con el área farmacéutica. Bueno, el de hoja de verificación sí va al área de farmacéutica, entonces... ¿Y este por qué no? Acuérdense que siempre quedamos, y había sido todo un tema que tenía que ser un ejercicio y un ejemplo relacionado con el área farmacéutica, sí. Bueno. Una disculpa. Igual, bueno, lo podríamos contemplar como con envases con defectos, se podría decir en envase para el fármaco, pero bueno, se los explico así. Se va a requerir analizar el número de productos defectuosos apartados de la línea de producción. Estos se consideran pues desechos ya que no pueden repararse. El jefe de la planta tiene la sospecha que en función de turno se producen más o menos productos defectuosos. Para ello se va a contabilizar el número de productos apartados y por línea de producción y por turno de personal en una semana. De esta manera vamos a poder considerar si la causa es debido a los grupos de trabajo, turnos del personal o bien debido a la maquinaria de la línea de producción. Aquí podemos, ¿lo puede señalar Luis, por favor, en las tablitas? Tenemos 2 tablas con datos unitarios y al ladito tenemos una, abajito, tenemos una con porcentaje respecto a la totalidad de defectos. Si solo observamos la tabla, nos damos cuenta que sobresale un porcentaje respecto a todos los demás. ¿Alguien podría decir cuál es? Bueno, sobresale el del turno de la mañana. Además, podemos visualizar que las 2 líneas de producción dan porcentajes del mismo orden de magnitud en cuanto a defectos se refiere. Si realizamos un diagrama de barra simple, vamos a obtener el siguiente gráfico, el cual se encuentra al lado. Y vamos a observar que, como habíamos detectado en la tabla de datos, en el turno de la mañana de la línea de producción 1 es en donde más productos defectuosos son detectados y apartados. Y por lo tanto vamos a poder proceder al análisis más detallado que puedan surgir en el turno de la mañana de la línea de producción. Y pues pues es un caso muy sencillo, ya que podemos atribuir a que se debe a una falta de capacitación del personal en cuanto a la manipulación, ensamble o alguna otra defecto, pero debido a un error humano. Y pues la acción correctiva de esta situación sería la formación, capacitación o supervisión del trabajo de los empleados. La que sigue, Luis, por favor. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la hoja de verificación.
Y pues la primera pregunta que es una hoja de verificación. Este tipo de herramientas, este tipo de herramienta también se conoce como, se lo puede llegar a ver como lista de chequeo, planilla de inspección o una hoja de control. Esta es una herramienta que generalmente nos las presentan de forma impresa y se utiliza para recoger y compilar de una forma estructurada pues datos que están asociados a un proceso o a una situación en particular. Los datos que se reúnen en la hoja de verificación pues también se pueden utilizar como punto de partida para el uso de otras herramientas, ya sea como diagramas de Pareto o histogramas. La que sigue, de favor. Bueno, ¿para qué sirve la hoja de verificación? La función de esta pues varía según el tipo de hoja de verificación que se utilice, pero Kaoru Ishikawa postuló lo que son 5 usos en general de la hoja de verificación, que es comprobar la forma de distribución de probabilidad de un proceso, cuantificar los defectos ya sea por producción, por ubicación o por causa. También darle seguimientos a las actividades a través de un proceso. Una hoja de verificación siempre debe ser visualmente fácil de entender y debe permitir observar la información de una manera sencilla para que se pueda realizar el análisis que permita apreciar la magnitud y localizar el problema principal. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar una hoja de verificación? Pues los datos son fáciles de comprender. El proceso para obtener los datos pues puede ser aplicado a cualquier área de organización o industrial. Se pueden ver los resultados, los patrones de los datos obtenidos pues, se pueden ver reflejados de forma rápida y también las tendencias. Proporciona también lo que es estructura y continuidad a una auditoría. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a hablar de lo que son los tipos de hojas de verificación. Como tal, pues no hay tipos establecidos de manera formal, pero se han definido sus usos más comunes, como son la hoja de registro para datos, la hoja de localización y la hoja de lista de chequeo. ¿Qué sigue? La primera que sería la hoja de verificación con escala de medición. Esta sirve para evaluar la forma de distribución de probabilidad para poder construir después una distribución de frecuencia. En este tipo de hoja se clasifica la medición según una serie de categorías o de parámetros y también permite trazar lo que son límites de especificación. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la hoja de chequeo de frecuencia. Bueno, esta cuando un proceso se identifica como candidato para que haya una mejoría, cuando un proceso de fallas y se identifica, pues hay que identificar el defecto de salida y con qué frecuencia está sucediendo. Por ejemplo, en esta hoja, aquí se puede apreciar que en la pintura movida en los ojos, pues hay un total de frecuencias de 36 veces y en brazos mal encajados pues, de 32. Entonces, pues una vez que se identifica, se investiga y hay que eliminar la fuente de los defectos. En este caso, pues se empezaría con la pintura movida en los ojos, que es la que tiene una frecuencia mucho mayor. La que sigue, por favor. Bueno, es la hoja de localización de defectos. Cuando en la salida de algún proceso los objetos que van de salida se pueden observar defectos en lugares variables como
serían burbujas en laminados o abulladuras. Para este tipo de defectos se utiliza lo que es un diagrama de concentración de defectos. En este tipo de hojas pues se presenta el diagrama del objeto en forma de esquema, ya sea en uno o más esquemas, y hay que señalar con un símbolo o algún algún tachecito la ubicación de donde está localizando el efecto. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la hoja de lista de chequeo. Esta es la más común o la más empleada. Está diseñada como una ayuda para la corrección de fallos. Cuando se realiza, se realizan más de un procedimiento, se realiza un procedimiento de múltiples pasos. Consta de un contorno enumerado de las subrayas a realizar, y también tiene que contar con cajitas con esos cuadritos o un espacio para donde introducir las marcas ir registrando. Este tipo de hojas pues debe irse realizando conforme, en el orden en el que las subáreas se van completando. ¿A qué sigue, por favor? Esta es la lista de verificación de seguridad de la cirugía. Este tipo de hoja fue propuesta por la OMS. Este tipo de hoja solamente puede ser, una sola persona es encargada de llenar y aplicar la lista esta lista de verificación, que por lo general pues es un enfermero, pero no es trabajo exclusivo de un enfermero, también puede aplicarle a cualquier persona en la clínica o un profesional. Este tipo de hoja pues se divide en 3 fases. En entrada, que es antes de que haya una inducción en anestesia. La segunda, que es antes de que haya una incisión, antes de que se empiece a realizar la abertura. Y la última fase, que es antes de que haya una salida de quirófano. La que sigue. Para realizar una hoja de verificación se tiene que realizar cierto procedimiento. Como todo debe de llevar una secuencia. Para empezar podemos establecer o utilizar la técnica de la 5W más 2H, que es una técnica para establecer un procedimiento o empezar de cierta manera a enmarcar o alguna problemática, y a partir de ahí pues empezar a generar el procedimiento para la hoja de verificación. En este caso, tenemos las siguientes preguntas que en base a este método podemos hacernos. Por ejemplo, ¿qué se hará? Pues vamos a clasificar los defectos que se tienen de un producto y la eficacia de la solución por parte del personal. ¿Por qué se realizará? Pues para presentar un mejor servicio de acuerdo al tipo de defecto, reducir obviamente costos, pérdidas y mejorar el número de producción, y obviamente, si es necesario, mejorar la capacitación del personal. ¿Cuándo se realizará? Es establecer el periodo en el que se va a estar realizando, es decir, vamos a enmarcar que, por ejemplo, se va a realizar este procedimiento durante 15 días, pactar el inicio y el final de este procedimiento. ¿Dónde se va a realizar? ¿En qué área de la cinta de producción se va a estar realizando? Por ejemplo, si es desde, como ya hemos visto en tecnología, por ejemplo, si es desde el mezclado, desde el granulado, posteriormente el envasado, desde el almacén, o sea, todo el procedimiento en dónde específicamente se va a estar realizando, para que obviamente esto se especifique y sobre esa área se trabaje si es que hay alguna problemática. ¿Quién lo va a estar realizando? Ahí es el personal que va a estar realizando las tomas de muestra, como es, por ejemplo, el técnico, el ingeniero, el licenciado, al área del personal que lo va a estar realizando, y específicamente qué persona lo va a estar realizando, para que obviamente él sea el responsable del procedimiento y de la toma de muestras. ¿Cómo lo vamos a estar realizando? Pues es obviamente... los datos serán tomados en una hoja de chequeo, de verificación, y debemos de adjuntar la simbología si es que vamos a aplicar algún tipo de simbología para esta hoja, y obviamente en el cómo debe de ir envasado
todos los parámetros que se van a estar realizando en el diseño de la hoja de verificación. El cuánto es obviamente cuánto vamos a tomar, es decir, establecer un número de muestreos, es decir, vamos a tomar, por ejemplo, 500 muestras, 200 muestras, 1000 muestras, etcétera, y simplemente vamos a coordinarlo con el tiempo que establecimos, es decir, en el cuándo es el límite de tiempo que establecimos, entonces tiene que ir acorde también a este límite de tiempo. Ahora bien, como dice ahí, paso 1 es establecer el contexto del cual vamos a medir los datos. Para esto vamos a usar estas preguntas que realizamos y nos van a ser muy útiles para posteriormente continuar con nuestro chequeo. Posteriormente, el paso 2 será determinar el periodo de observación y el personal necesario para que se realice. Es decir, ahí puede ser un técnico que va a estar realizando el muestreo o el departamento de control de calidad, alguna auditoría externa, etcétera. Entonces, ahí se debe de establecer lo necesario, el personal necesario y el periodo que lo van a estar realizando. Puede, como ahí dice, puede variar de horas a semanas y debe de ser de periodos realistas, como si no modificaras tu nivel de producción solamente por saber que estás en chequeo y que de verdad te aporten alguna información valiosa para tu producción o tu área que estás controlando. Ahora bien, el paso 3 es establecer el formato apropiado, claro y fácil de utilizar, ya que como sabemos, pues a veces a lo mejor un técnico no va a entender el mismo lenguaje que algún ingeniero o viceversa, a lo mejor el ingeniero es nuevo y pues no va a entender el lenguaje de la hoja de verificación que estés utilizando, por eso debe de ser claro y apropiado para que todo el personal lo pueda entender. Cada hoja de verificación, como dice ahí, debe de llevar información completa sobre el origen, cómo es la fecha, el turno, la máquina, el persona, proceso y quién está tomando los datos, ya que para posteriormente futuras mejorías, auditorías o controles, pues deben estar esas hojas bien registradas para que podamos checar si hay alguna variación y obviamente ver si hay alguna mejora o hay algo empeora. Y ver cuál es obviamente la variable en esas tomas, en esas mediciones. Ok, el paso 4 sería determinar la simbología, es decir, para obtener los datos, esta debe de estar establecida para que de esta manera, aunque tú sepas qué significa el símbolo, también las demás personas que lean tu hoja de verificación deben de saber y estar al tanto de qué significa el símbolo o lo que estás plasmando ahí. Y posteriormente el paso 5, que es recolectar los datos. Como dice, es importante que los datos sean recolectados como se definió en el paso 1. Entonces, ahí prácticamente ya vas a estar en el área de producción o en el área donde vas a estar haciendo el control, especificando los datos que vas a tomar y obviamente realizando la toma de datos, recolección, el análisis más adelante. Ok, miren, este sería un ejemplo. Realmente esta hoja de verificación se puede aplicar a muchas áreas, desde un estacionamiento, como dijo mi compañero, la hoja de localización se aplica, por ejemplo, cuando hay muchos lugares que cuando tú llevas tu auto a estacionarlo, pues la hoja de localización te permite tachar o le permite tachar al encargado de ese estacionamiento, pues ver dónde tiene alguna rosada, algún golpe, algún raspón tu carro y que más adelante tú no llegues obviamente a realizar algún problema porque pienses que ahí lo dañaron, sino que simplemente pues esa hoja se aplica ahí. La otra se puede aplicar a las áreas industriales de cualquier tipo, mecánica, eléctrica, como aquí en esta área farmacéutica, alimentaria, etcétera. Entonces, realmente un ejemplo podría yo decirles a grandes escalas, por ejemplo, más adelante vamos a ver el ejercicio ya como tal con datos específicos y demás. Ahorita como ejemplo le puedo poner, vamos a especificar, por ejemplo, en el laboratorio vamos a tener a Bayer de México, un ejemplo. Domicilio pues va a ser México Toluca, kilómetro 52.5, Parque Industrial Lerma, Toluca del Lerdo, México. Fecha de inspección, por ejemplo, podemos poner la fecha del día de hoy, 26 de mayo. El inspector que lo va a realizar, no sé, por ejemplo, el CUFI, González Luna Kenneth. El área va a ser el área de embalaje, por ejemplo. El producto va a ser la aspirina y el lote va a ser el lote que te manden a muestrear para ver qué defectos tiene y obviamente ver en qué parte de la producción está este defecto. Por ejemplo, en el defecto A podemos colocar que hubo un sello roto de seguridad.
y lo vamos a estar realizando, como dice ahí, durante una semana. Ese va a ser nuestro periodo de inicio y fin. De lunes a viernes se va a estar realizando, vamos a pactarla también el horario, por ejemplo, si es en el turno matutino, en el turno vespertino, o en algún horario mixto. En ese sentido, pues como les mencioné, el defecto A podría ser sello roto de seguridad y vamos a estar realizando, por ejemplo, vamos a tener que el día lunes se tuvo una muestra, vamos a analizar, por ejemplo, 200 frascos. Entonces, el día lunes tuvimos de esos 200, tuvimos 12 frascos rotos, entonces vamos a pactar que en el defecto A, que es sello roto de seguridad, tuvimos 12 frascos con este defecto. Posteriormente, el día martes tuvimos nada más 2, el día miércoles no hubo incidencias, el día jueves hubo 3 y el día viernes hubo 4. Entonces vamos a tener que en total de la semana tuvimos 21 frascos con este defecto. Posteriormente en el defecto B tenemos, por ejemplo, que tenemos la etiqueta mal impresa, es decir, que salió chueca, que salió borrosa, que salió incompleta, etcétera. Entonces, vamos a tener en el defecto B etiqueta incompleta, vamos a tener que el día lunes hubo 6, el día martes 6 nuevamente, el día miércoles 4, el día jueves 1 y el viernes no hubo incidencias. Posteriormente en el defecto C tenemos, por ejemplo, envase dañado, es decir, que viene rasgado, que viene golpeado, abollado, roto inclusive. Entonces, tenemos nuevamente el que se aplica. Pues tenemos 5 frascos dañados, el día martes 8, el día miércoles 7, el día jueves 4 y el día viernes 7. Como podemos ver, este defecto de envase dañado va a ser el más, a final de la semana es el que más incidencias va a tener. Entonces, en base a eso, por ejemplo, nosotros podemos decir, ok, mi envase viene roto, entonces hay que ver en qué parte de la producción o del embalaje se está dañando. Si a mí me entregan los frascos bien, entonces en qué parte de la producción lo están dañando. Y a partir de ahí establecer si es por alguna máquina, por el personal que lo trata muy brusco, o si simplemente el proveedor que nos los entrega así los está entregando. Entonces, a partir de ahí ya podemos ver. Por eso, a partir de aquí se utilizan otras herramientas de calidad para poder darle una solución, ya que esto nada más nos permite englobar, por así decirlo, y localizar en dónde se encuentra un área crítica para el proceso. A partir de ahí podríamos seguir dando más defectos. Por ejemplo, en el defecto D que tuviéramos falta de gel de sílice, en el defecto E pues podríamos tener falta de contenido, es decir, que si son 100 tabletas, nada más tuviéramos 95, 97. Entonces, a partir de ahí, pues podemos ir pactando las diversas áreas donde hay un punto crítico de alguna problemática y posteriormente usar, como dijeron mis compañeros, otra herramienta para darle alguna solución específica y ver obviamente en qué específicamente está fallando el proceso. Bueno, ahora vamos con, les voy a dar un ejercicio ya como tal, pues para el área. Como tal no podemos realizar un ejercicio aquí porque tendría que yo darles el problema y después que ustedes acomodaran los datos, pero voy a leerles el ejercicio. A partir de aquí vamos a dar esto y a partir de aquí vamos a aplicar otra herramienta de calidad para que podamos ver cómo solucionar este problema. Entonces, antes de que avance, dígame. ¿Alguna duda? ¿Los demás? ¿Todo quedó claro? ¿Se entiende el objetivo? Porque como que no han preguntado mucho, entonces... Bueno, si no, ahorita que lea el ejercicio, que me digan si tienen alguna duda. Porque realmente esto es muy sencillo, nada más que si es un poco... bueno, si lo hiciéramos en la vida real, sería un poquito largo. Ok. Ok, les leo el ejercicio. Por ejemplo, Neorpharma es una compañía registrada por la FDA, ubicada en Boulevard Ferrocarriles número 277, en la Colonia Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco. Se dedica a la producción y desarrollo, investigación, comercialización y distribución de productos farmacéuticos de alta calidad. Su misión es desarrollar y hacer productos que tengan beneficios para la salud. El enfoque de su proceso es producción y mantener un estándar de calidad en toda la fabricación que resulta en un producto excelente para el cliente. Por ello, se va a asignar a un control de calidad en una presente etapa de su producción, para asegurarse que cada punto siga un procedimiento operativo con un estándar. Ahora bien, a partir de ahí podemos ya especificar y ser más, pues ya dar los datos para realizar el análisis. Por ejemplo,
El pasado 24 de abril del 2021, el CUFI López Cruz Luis fue asignado para inspeccionar el área de acondicionamiento del lote 2382420B de cápsulas de amoxicilina. Durante 4 días en la planta con dicho domicilio, los aspectos inspeccionados fueron de la ausencia del desecante por envase, las tapas, la ausencia del sello protector, el contenido de las cápsulas del mismo. Durante dicho lapso de tiempo se encontró lo siguiente. El día 1 se detectó 80 envases sin desecante. El día 1 también se detectaron 185 envases con tapa defectuosa. El mismo día se encontraron 63 envases sin sello protector y el mismo día 77 con contenido erróneo de cápsulas. Entonces, como nos va diciendo ahí, el día 1 tuvimos 80 envases sin desecante. Entonces vamos a colocar que el día 1 tuvimos el día 1 mismo tuvimos 185 envases con tapa defectuosa. Entonces tenemos el mismo día 185. Posteriormente, el mismo día tuvimos 63 envases sin sello protector, que sería esta parte. Y el mismo día 1 tuvimos 77 con contenido erróneo. Entonces tenemos esta parte. A partir de ahí podemos establecer nuestro total de errores o nuestro total de defectos y sacar un porcentaje en base a nuestra muestra o nuestra cantidad de muestra que utilizó o que abarca el lote. En este caso podemos pasar al día 2, que se dice, día 2 se detectó 141 envases con tapas defectuosas, 74 con envases con contenido erróneo, 56 envases sin sello protector y 51 con ausencia de desecante. Entonces, aquí nuevamente pactamos todos los parámetros que vamos a estar realizando ese día, sacamos nuestro... Y a partir de ahí, pues pactamos nuestro total de acuerdo a nuestra cantidad que tenía nuestro lote. Posteriormente vamos al día 3, donde dice que se detectó 89 envases con contenido erróneo, 63 sin sello protector, 127 sin desecante y 111 con tapa defectuosa. Entonces nuevamente realizamos nuestra toma de datos, las plasmamos en nuestra hoja de verificación, sacamos nuestro total y nuestro porcentaje nuevamente en base a la cantidad que abarca nuestro lote. Posteriormente el día 4 tenemos que nuestro último día de toma de muestras, es decir, solamente se pactaron 4 días desde un inicio hasta un fin para esta toma de datos. Entonces el día 4 tenemos que se detectaron 96 envases sin sello protector, 85 sin desecante, 103 envases con contenido erróneo y 62 con tapas defectuosas. Entonces, pues nuevamente realizamos plasmamos nuestros datos, perdón. Entonces, a partir de ahí sacamos nuevamente nuestro porcentaje y por ahí podemos incidir qué día fue el que más tuvimos defectos, que fue el día 1. En base a ahí podemos sacar también nuestro porcentaje del mismo error o del mismo defecto durante todo a lo largo de nuestro plazo. Es decir, vamos a realizar nuestro porcentaje solamente de ausencia de desecante, realizando nuevamente nuestro total de errores durante el periodo y nuestro porcentaje de incidencia. Entonces tenemos que aquí, si nosotros analizamos todos nuestros porcentajes, ¿cuál sería el que tiene mayor, pues sí, el mayor defecto a lo largo de nuestro periodo, que fue la tapa defectuosa? En este caso también podemos ver, en base a este gráfico, podemos realizar como un diagrama de dispersión para ver ahí cuál fue nuestro mayor problema a lo largo de este periodo y vemos que efectivamente el punto naranja, que es la tapa defectuosa, pues fue el que mayormente incidió. Simplemente nada más por un día la ausencia del desecante le ganó, pero pues a grandes escalas obviamente tuvimos en mayor incidencia la tapa por 2 días. Entonces, a partir de ahí podemos realizar, o ya que analizamos estos datos, podemos incidir, ok, nuestro mayor problema es la tapa defectuosa, entonces específicamente vamos a realizar alguna otra herramienta de calidad para ver en qué parte del área de producción o de la línea se está realizando este defecto, ya como lo mencionamos, por algún error en alguna maquinaria, por error del técnico, de los operarios. Entonces, pues a partir de ahí podemos aplicar otra herramienta, como podría ser, en este caso, pues nuestro diagrama de Ishikawa,
para ver, pues obviamente, las razones o el por qué está fallando en esa área específicamente nuestro, nuestro proceso o nuestra producción. Entonces, no sé si me puedan ayudar a llenar este formato, aportando algunas ideas para ver, obviamente, pues cómo podemos darle alguna solución, pues más adelante. Nada más voy a que pueda ocupar el texto y demás. Entonces, no sé si alguien me puede aportar alguna idea, ya sea para cualquier área, si es algún error del nombre, puede ser la causa, el entorno, el material, la maquinaria o la muestra. En la del hombre podría ser error humano. ¿Me podrías especificar, por ejemplo, un error? Compañero, no te escuchas. Oh, espera. ¿Ya me escuchó? Ya. Ok. ¿Podrías, por ejemplo, especificarme algún error humano que tú pienses que sea común o que pudo haber pasado? No sé, como que no se conozca bien el proceso, puede ser. Por ejemplo, falta de capacitación. ¿Me podrían apoyar con otro, por favor? ¿Algún descuido? ¿Algún qué, perdón? Descuido o como, pues sí, de la operación. Ok, personal poco precavido, por así decirlo. Bueno, lo dejo así, que si no voy a tardar más. ¿Cuál quedamos? Falta de precaución, ¿verdad? O personal. Ok, ¿me pueden dar algún otro, por favor? Ya sea de alguna otra área, no importa, aunque no sea del hombre. Del entorno podría ser falta de supervisión. Ok. Sí. ¿Algún otro? Igual en entorno que no se cuente con bitácoras. Ok. Bien. Por ejemplo, en material que me podrían dar Podría ser que sea de mala calidad o que no cumpla con los estándares de calidad o que esté contaminado. Muy bien. Ok, por ejemplo, en maquinaria, ¿qué me podrían decir?
que la maquinaria no tiene el mantenimiento, digamos, necesario o requerido y que... ¿Me repites, por favor? Sí, que digamos que en cuestión de maquinaria no se le da el mantenimiento que se requiere. Ok, sí, correcto. Ok, ¿alguna otra idea? Bueno, no sé si podría también entrar ahí que el equipo no sea el adecuado para realizar esa función o las funciones que... Correcto, sí. Ok, ¿alguna, por ejemplo, ahora sí vamos al área de la muestra, que podrían dar de indicios? Que esté contaminada. Ok. Bueno, para nuestro caso de la tapa defectuosa no podría entrar. Sí podría ser alguna problemática, pero por ejemplo para nuestro defecto de tapa defectuosa, pues no podría ser. Como tal, aquí la muestra, pues no entraría como tal en el problema, ya que a final de cuentas lo que está presentando un defecto es la, por así decirlo, el envase, no la muestra. Entonces, por ejemplo, en muestra, pues sería nuestro envase como tal. Entonces que no cumpla las especificaciones. Ok. Ok, ¿y alguna otra demuestra para más o menos que tengamos dos propuestas por cada área? Puede ser almacenamiento y manejo incorrecto. Ok, sí. Ok, bueno, como verán ahí ya pactamos, por así decirlo, casi, o bueno, simultáneamente, eh, pues varias especificaciones para cada área que puede causar la problemática y en base de ahí, pues poder ver o darles, pues, a final de cuentas, la solución adecuada o lo que creamos más pertinente. Por ejemplo, en el caso, si ya vemos que es el hombre, que la falta de capacitación, el personal es muy poco precavido, no es prevenido, no tiene la atención de revisar lo que está realizando constantemente, pues entonces ir al área, decirle, ver qué pasa con nuestro personal y en base de ahí, pues ver si es la capacitación lo que está pasando, lo que hace que esto esté fallando. O, por ejemplo, si es en la maquinaria, bueno, ¿sabes qué? Mi maquinaria necesita afinarse, necesita cambiarse porque ya está muy vieja. Obviamente darle una solución, porque a final de cuentas, pérdidas o defectos son obviamente un costo más elevado por la falta de material que se está perdiendo y obviamente a final de cuentas pues es como toda industria debemos de cumplir ciertos requisitos de calidad
para obviamente ofrecérselo a nuestros compradores y que a final de cuentas, pues nuestra área como tal de farmacéutica es muy importante para que obviamente nuestros consumidores tengan, tanto a nivel industrial, nuestros consumidores, los que compren nuestros medicamentos, es decir, las farmacias, hospitales y demás que compren el producto, tanto para la persona que finalmente va a estar adquiriendo nuestro producto, como por ejemplo la ama de casa, el doctor, etcétera, pues que lo van a estar consumiendo. Entonces, nosotros debemos ofrecer la mejor calidad posible, también porque obviamente ahí infiere un producto que va a estar siendo consumido y que puede ver afectada la salud de la persona que lo consuma. Entonces, tanto un defecto como es la tapa defectuosa puede hacer que nuestra muestra presente más adelante contaminación y obviamente ya al realizar un examen microbiológico más adelante ya en el área de control de calidad o de control microbiológico, pues obviamente ahí nos van a rebotar nuestra producción por este simple defecto, algo tan sencillo que se ve, que es como una etapa defectuosa, pero que a final de cuentas puede echar a perder toda una línea de producción si no se le da solución. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta ahora, bueno, ya que estamos concluyendo esta exposición, no sé si tengan alguna duda tanto de estratificación como de hoja de verificación. No, compañero, creo que no. Ok, perfecto. Profesor, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, de mi parte no. Para todo lo demás, ¿quedó claro? ¿Algún comentario? Esta es una herramienta que está muy acoplada, como ya lo dijeron, al diagrama de Pareto y al diagrama de Ishikawa. Recuerden, todas son complementarias unas de otras, no son totalmente independientes. Ok, entonces dejo de compartir. Gracias. Ok, vamos a... Quería continuar con sistema de documentación. Es un poquito largo, pero no quisiera que lo interrumpiéramos y quisiera que lo viéramos en una sola sesión. Ahorita nos queda, bueno, media hora, pero preferiría que lo viéramos el día de mañana para que no interrumpamos, para que durante toda la sesión veamos todo el tema completo. Y la próxima semana, ahora sí, tendremos el examen de